tenemos hoy al experto en epidemiología, el doctor Leonardo José León Núñez. Él es especialista en epidemiología y tiene una amplia trayectoria en salud pública. Hizo parte del equipo que estudió el virus H1N1 en Colombia y hoy va a estar acá resolviendo todas las dudas. Así que, bueno, les damos la bienvenida a todos los que se están conectando y vayan escribiendo todas las preguntas que tienen para que nuestro experto las resuelva. Bienvenido, doctor Leonardo León. Muy buenas noches, noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, mientras las personas van haciendo sus preguntas, yo le quiero hacer como la primera, como para que sea como de contexto. Bueno, el primer caso de coronavirus en Colombia se dio el pasado 6 de marzo. Ya ha pasado un mes y medio. ¿Usted cómo ve el panorama de Colombia comparado con otros países desde que ocurrió el primer caso a que transcurriera este tiempo como un mes y medio? Pues bueno, mira, lo primero es decirle a todos muy buenas tardes, a los oyentes, a los que están viéndonos y aclarar unas cosas antes de comenzar. Y es la primera vez que tenemos en muchos años, desde la gripe española, una pandemia tan gigante en términos de la cobertura que ha tenido el virus en el planeta, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, decir que esta generación o las últimas 2 generaciones estamos preparados para esto, sería una mentira, ¿sí? En ese orden de ideas, yo pienso que los países han realizado las acciones que han podido realizar de acuerdo a su capacidad, ¿sí? Y su organización interna. Entonces, en Colombia, miren que si nosotros entramos a comparar con situaciones como Wuhan, como Italia, como España, como Estados Unidos, cada cual tiene su ritmo y toma sus decisiones diferentes, ¿no? En Colombia, recuerden que el primer caso identificado fue el 6 de marzo, ¿no? Ustedes recuerdan que el cierre o la cuarentena se declaró el 25 de marzo, ¿no es cierto? Tal cual, sí, señor. Eso fueron 10 días, después, 9 días, más o menos, 10 días, después del primer caso identificado. Más o menos. Sí, exactamente. Entonces, en el planeta, pues ninguno ha realizado eso tan rápido, si nosotros vemos, ¿no? Uno de esos dos, el país se estuvo preparando antes de la situación, antes de que llegara el primer caso, hubo unas preparaciones y ahí quiero hacer una claridad, vuelvo y reitero, pues prepararon lo que tenían, lo que alcanzaron a organizar y en este momento estamos todavía a la espera de que terminen las organizaciones y de tener listas las cosas para atender los casos que se lleguen a presentar. Okay. Doctor, bueno, le voy a hacer la primera pregunta. Juan Carlos Rivera dice, ¿el alcohol sirve para desinfectar o actúa mejor el cloro? El alcohol normal, no sirve mucho el cloro. El cloro es sin ningún problema el mejor elemento que podemos utilizar para este tipo de desinfecciones en la casa, ¿sí? El jabón también nos puede servir. Miren, por ejemplo, nosotros debemos y tenemos que seguir haciendo actividades de limpieza. La limpieza y el autocuidado debe ser no solamente personal, sino de nuestra vivienda. Si alguien de la casa está saliendo, la idea es que cuando llegue deje sus zapatos afuera, se cambie calzado, se cambie de ropa, por ejemplo. La casa debe ser normalmente limpiada todos los días, como lo venimos haciendo desde siempre en nuestras casas. Nos sirve el jabón, el cloro nos sirve también, sin ningún problema, ¿sí? No hay problema con eso. Ok, le resumo aquí porque varios preguntan. Un paciente dio positivo, se curó. ¿O qué tanto es el riesgo de que pueda volver a contagiarse? Y si esto puede pasar. Hay algunos reportes a nivel mundial, ¿sí? Hay reportes a nivel mundial donde han identificado que después de haber resultado negativo en las 2 pruebas, ¿sí? Que se hacen para identificar el virus, al cabo de un tiempo vuelven a haber personas que salen positivas para para el virus. Todavía nos faltan muchos estudios en el planeta para poder identificar esa situación, para poder caracterizarla, ¿sí? Hay algunos estudios que identifican que entre el 10 y el 14% pueden llegar a volver a ser positivos, pero no tenemos la certeza en este momento en el planeta.
Ok. Doctor, una Recuerden, pregunta. bueno, espérame, recuerden que llevamos con este virus enero, febrero, marzo, ¿no? Desde que apareció. Y un pedacito, y 22 días de abril, o sea, llevamos 3 meses y 22 días. Esto es una carrera contra el tiempo. Bueno, doctor, el gobierno ha pensado en pasar de ese aislamiento preventivo obligatorio que ellos han llamado a un aislamiento inteligente. Es recomendable hacerlo antes de que se viva el pico epidemiológico que han dicho que será a mediados de mayo. Bueno, mira, primero, aclarar que en algún momento tiene que abrirse y levantarse la cuarentena, ¿sí? No nos podemos quedar encerrados toda la vida, ¿no? Segundo, tomar la decisión de cuándo y cómo va a depender de la capacidad que se tenga para responder a esa apertura gradual, ¿sí? La Organización Panamericana de la Salud determinó 6 puntos para poder tomar una decisión de cuándo levantar una cuarentena de un país, ¿sí? Por ejemplo, uno de los puntos es que se debe tener la capacidad de poder detectar, diagnosticar, tratar eh, y seguir a los casos y a los contactos de esos casos. Un primer parámetro, ¿sí? Un segundo parámetro, por ejemplo, es que la población, la comunidad tiene que estar preparada, informada y participante de las acciones que se realicen. Otro punto es, por ejemplo, que se haga control de los casos importados, o sea, el tema de los casos internacionales. Otro punto es que se tenga la capacidad de hacer acciones de prevención en lugares donde pueden haber riesgo de contagio alto, como por ejemplo IPS o ancianatos. Otro punto es tener la capacidad de que las personas hagan acciones de cuidado. Otro punto es tener la capacidad de poder controlar la transmisión del virus. Entonces, en ese orden de ideas, la decisión de cuándo levantar va a depender del gobierno, obviamente, y de la capacidad que yo tenga de responder a esos 6 puntos que la Organización Mundial de la Salud sugiere que hay que revisar. Gracias, doctor. Bueno, muchos coinciden en la pregunta de cómo son los cuidados con los alimentos. Cuando los traigo del supermercado, ¿qué cuidados debo tener en casa? Como Ketty del Rosario Edna dice, ¿cómo puedo desinfectar las verduras? Bueno, los alimentos, no solo los alimentos, todo lo que traigamos, paquetes, nosotros no sabemos quién los ha cogido, ¿no es cierto? Y recuerden que una de las acciones preventivas importantes es el lavado de manos, ¿sí? Entonces, cuando yo voy al supermercado, yo puedo ir a tomar cualquier elemento, empaquetado o no, y yo no sé cuántas personas o cuántas personas tuvieron en sus manos esos elementos. Recomendado, claro, llegar a la casa y hacer limpieza de todo lo que traigamos. Es muy importante, ¿sí? Los paquetes, los utensilios que se consigan, hacerle una limpieza profunda, normal, como si yo estuviera lavando un elemento, la loza, por ejemplo, sin ningún problema. La fruta yo la puedo, por ejemplo, limpiar sin ningún problema. Vuelvo y reitero, como si estuviera yo haciendo una limpieza de un plato o un cubierto, hacerlo de la manera mejor posible, ¿sí? Ahora, en cuanto a las verduras, lo ideal es que las verduras las lavemos muy bien, con agua, bastante agua, abundante agua, y las dejamos secar sin ningún problema. Ok, doctor, también muchos preguntan sobre el tema de los niños. Y en este momento, bueno, hubo un poco de confusión porque el gobierno dio a entender que los niños iban a poder salir 20 o 30 minutos a la calle, pero pues ya dijeron que esto no se podría hacer hasta el 11 de mayo. ¿Es conveniente o no hacerlo? Y especialmente con niños menores de 5 años, que es un poquito más difícil tener el control de ellos. Mira, acá se conjugan dos situaciones muy importantes, ¿no? Y es tener la posibilidad y la capacidad de poder salir, porque eso genera un ambiente de tranquilidad para todas las personas, no solamente para los niños, ¿sí? Nunca, nunca habíamos estado en una situación de estas y manejar, entre comillas, el encierro no es fácil, ¿sí? Conveniente o no, acá lo que tenemos que pensar es qué y cómo tenemos que hacer esos procesos. Vuelvo y reitero, los 6 puntos que ya les había comentado de la OPS, ¿sí? Y de la OMS, hay que tener en cuenta esos puntos, ¿sí? Si yo tengo a mi población preparada, mi comunidad preparada, con educación comprometida, puedo llegar a hacer unas acciones interesantes para ir haciéndolo gradualmente, ¿sí? Porque vuelvo y reitero, en algún momento tendremos que levantar esta situación.
¿sí? No vamos a durar toda la vida en nuestras casas sin poder salir. Bueno, doctor, también preguntan el tema, si yo tengo en mi casa a una persona que dio positivo y pues si no es crítico, no los tienen aislados en los hospitales, sino están en casa. ¿Cómo debe ser el cuidado de los familiares que están alrededor de este caso positivo dentro de la casa? Muy importante ese punto y me parece vital recalcarlo porque ahí hemos tenido de pronto alguna falta de aclarar cómo debe ser ese procedimiento en las casas, ¿sí? Una experiencia muy importante que sucedió en otras partes del planeta es que cuando no se hacía el adecuado aislamiento de estas personas terminaban enfermándose el resto de la familia, ¿sí? Y es un riesgo que podemos correr. Lo primero es que aquella persona que haya sido diagnosticada debe utilizar tapabocas todo el tiempo dentro de la casa, todo el tiempo dentro de la casa. Siempre, aún estando con tapabocas, mantener una distancia de 2 metros, ojalá no, siempre 2 metros de todos los integrantes de la casa. Tercero, tener ventanas abiertas para que el aire fluya. Ya hay estudios, por ejemplo, universidades chinas y alemanas donde identifican cómo cuando uno estornuda y está en un recinto cerrado donde no fluye el aire, las partículas que quedan suspendidas en el aire se quedan ahí y se desplazan lentamente. Y entonces ahí en esas partículas pequeñitas, chiquiticas, está el virus. Si yo estornudo o hablo acá que estoy hablando, en este momento que estoy hablando, de mi boca salen una cantidad de partículas muy pequeñas que llevan, pues, si yo estuviera enfermo, pues llevan el virus. Y como yo estoy en un momento en este lugar cerrado, pueden y quedan suspendidas cierta cantidad de tiempo y después caen al piso, ¿sí? Entonces, por esa razón, hay que mantener siempre el tapabocas, estar alejado 2 metros, siempre, tener nuestros utensilios de alimentación propios, estar ojalá aislado en una habitación exclusiva, que es lo ideal, para no tener contacto, y tener las ventanas de la casa siempre abiertas para que el aire circule todo el tiempo. La limpieza tiene que ser súper importante. Todos los elementos que toquemos en nuestra casa tienen que limpiarse todos los días, especialmente si en la casa hay niños, porque los niños todo lo cogen y se lo echan a la boca entre más pequeños son. Entonces hay que limpiar. Y me preguntan con qué limpiar. Con lo que siempre hemos limpiado. Es fácil. ¿Con qué? Con el jabón que siempre hemos limpiado, con el cloro que siempre hemos limpiado nuestras casas, con eso podemos seguir haciendo las mismas actividades, pero acá es de disciplina y de rutina, todos los días hacerlo, ¿sí? Ahora, estar muy pendiente de si los síntomas empeoran, ¿sí? Si a medida del tiempo empieza a tener más dificultad respiratoria, una fiebre que no se puede controlar con acetaminofén, y ahí quiero hacer una claridad, por favor, no se automediquen en sus casas, no se automediquen, porque eso es un error muy frecuente y eso nos pasó, por ejemplo, para la epidemia de chikungunya y Zika. Hubo automedicación y aquellas personas que se automedicaron con ciertos medicamentos presentaron cuadros más complicados después. Doctor Fabián Casas pregunta, ¿el porcentaje que ha manifestado el gobierno distrital y ahora cogido por el gobierno en cuanto a la movilización del transporte masivo a un 35% de la capacidad, esto no debería ser menor para evitar algún contagio? ¿Usted qué cree sobre este tema? Pues mira, yo en este momento no tengo los datos ni las fuentes con las cuales el distrito realizó ese cálculo, ¿sí? Sería osado de mi parte lanzarme a decir un porcentaje porque no cuento con esa información, pero sí es claro, y eso sí se los puedo decir, que no podemos seguir con la misma cantidad de personas en el Transmilenio. Eso es totalmente claro. Y si yo me voy a un parámetro totalmente estricto, si me montara yo en un Transmilenio, debería mantener por lo menos entre cada persona una distancia de 2 metros. Entonces, imagínense cómo debería uno subirse un Transmilenio para mantener la distancia de 2 metros, ¿sí? ¿Cuántas personas podrían caber en un Transmilenio si yo mantengo esa distancia de 2 metros? Bueno. Doctor, respecto a este mismo tema, preguntan si usted considera que los colegios y universidades deben permanecer cerrados más allá del 31 de mayo. Pues miren, esa es una medida que yo pienso que debe ser muy importante de revisar porque inevitablemente cuando abramos puertas el virus va a volver a circular y vamos a tener nuevamente enfermos, ¿sí? Y es vital que podamos tener a los jóvenes y a los niños
en nuestras casas para que no sean esos vehículos de transmisión y que no se nos vayan a enfermar o a morir, ¿no? Que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, saludamos nuevamente a todos los que se están conectando. Recuerden escribir todas las preguntas que tengan sobre el coronavirus para que nuestro experto pueda resolverlas. Doctor, preguntan, ¿el virus muta a medida que va pasando el tiempo? Sí. ¿El virus está en el medio ambiente, queda en el aire? A ver, esa es una cuestión muy discutida, ¿no? Lo que les decía hace un rato, ¿sí? Si yo estoy en un espacio cerrado y alguien está hablando, como yo lo estoy haciendo en este momento, de mi boca salen unas goticas que se llaman flush, ¿sí? Muy diminutas y unas gotas grandes. Estas gotas pequeñas quedan suspendidas. Si no hay circulación de aire, se quedan suspendidas más tiempo y se pueden desplazar dentro de las zonas y pueden quedar desplazándose cierta cantidad de tiempo hasta que caen al piso. Pero si yo estoy en la calle, el aire corre y cae mucho más rápido. Además, este es un virus más pesado que cualquier otro tipo de virus, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque a veces tenemos la creencia de que cuando yo salgo a la calle está en el aire la enfermedad o el virus quedó en el aire y entonces me puedo enfermar. No, el aire lo desplaza y lo hace caer mucho más rápido. Doctor, varios coinciden con el tema de la hipótesis que apunta que el virus al parecer salió de un laboratorio en Wuhan y fue creado. ¿Usted qué opina de esta teoría? ¿Cree que pudo ocurrir? Pues mira, yo respondo lo que uno debe responder y es, no tengo las herramientas suficientes ni soy experto en el tema de inteligencia o de espionaje para poder hacer una aseveración de esa situación, de esa conformación que están haciendo. Hemos visto en las noticias que ha salido el gobierno norteamericano y otros gobiernos realizando un tipo de acusaciones, pero pues eso le compete a los órganos de inteligencia que definan esa situación y los organismos internacionales. Ya algunos propusieron, algunos países, ir a hacer una revisión exhaustiva en China de qué fue lo que pasó. Doctor, preguntan, se dijo al comienzo que este virus no perduraba en el clima cálido, pero acá en Colombia hemos visto que no ha perdonado zona. ¿Cuáles son las reales características de este virus? Yo no sé de dónde sacaron que no perdura en clima cálido. Nadie de las personas expertas que han salido en medios de comunicación o el gobierno ha dicho eso. Doctor, ¿qué tan conveniente es usar guantes para salir a la calle? Mira, otro punto importante. Una persona en promedio durante un minuto se puede tocar el rostro entre 20, 30, 40 veces sin darse cuenta. ¿Sí? Y a mí me parece muy particular porque yo he visto imágenes, memes, donde uno ve personas con tapabocas, se lo bajan inadecuadamente y con guantes y sacando papitas de una bolsa de comida con los guantes puestos. ¿Sí? Entonces imagínate, tú tocas con los guantes absolutamente todo y después vas y abres un paquete de papas y sacas las papas. ¿Qué está pasando ahí? Pues estás contaminando el alimento, ¿sí? La situación de los guantes, más allá de cualquier cosa, es que la recomendación es el lavado de manos, ¿sí? ¿Por qué el lavado de manos? Porque yo sin darme cuenta, vuelvo y reitero, me toco el rostro, me hago así en los ojos, me toco la nariz y ahí puedo estarme yo infectando, ¿sí? Entonces los guantes pues no están recomendados como tal para su uso cotidiano por fuera de la casa. Lo importante es el lavado de manos. Doctor, preguntan también, cuando regreso a casa después de haber estado en la calle, ¿qué cuidados debo tener con mi celular y con la maleta que usé en el medio de transporte? Magnífica pregunta y tocaste un punto que quería aclarar. Mira, cuando uno sale, vamos a hacer una aclaración, vamos a hacer como si fuera un recorrido paso a paso. Yo salgo y lo primero que tengo que tener claro cuando salgo es mi tapabocas, porque ya lo está recomendado. Listo, salgo con mi tapabocas, voy a hacer mi actividad, ¿sí? Manteniendo siempre mi distancia de 2 metros. Si tengo de las personas, si tengo la oportunidad de poder lavarme las manos durante el tiempo que esté por fuera, me las lavo con agua y jabón sin problema. Si no, cargar mi gel antibacterial y hacer mi limpieza de manos.
¿sí? De ahí, entonces, cuando yo estoy en zonas o lugares de aglomeración, vuelvo y reitero, los 2 metros. Si tengo ganas de estornudar, hay que recordar que hay que estornudar tapando nariz y boca, ¿no es cierto? Con la parte interna del codo, para que podamos no transmitirle a otras personas lo que lleguemos a estornudar. Y cuando ya yo estoy de regreso a casa, ¿sí? Si ustedes les voy a contar, por ejemplo, yo qué hago cuando yo llego a mi casa. Yo cuando llego a mi casa y me ha tocado salir, yo llego a la casa, me quito los zapatos antes de entrar, me cambio de zapatos, tomo mis zapatos, ¿sí? Y los dejo en un lugar donde los vaya a lavar después su suela, ¿sí? Más allá de cualquier cosa es prevención de mi parte. No quiere decir que eso hay que hacerlo todo el tiempo, pero es prevención de mi parte. Lo hago de esa manera, llego, como a veces estoy en recintos cerrados, entonces llego a la casa, me cambio de ropa, la ropa que me quito la dejo en un lugar aparte, ¿sí? Y después para lavar con la ropa normal, ¿sí? Normalmente. Después de cambiarme, entonces hago mi lavado de manos exhaustivo, lavo muy bien mis manos sin ningún problema, tomo mi celular y lo limpio. Para aquellos que tienen posibilidad de celulares que pueden ser lavados porque se les puede aplicar agua, pues con agüita y jaboncito se pueden lavar normalmente. Ojo, no vayan a dañar el celular porque después dicen que les dije que los sumergieran en agua, no, aquellos celulares que se puedan lavar, ¿no? El que no pueda, entonces puede tomar un pañito de agua, un pañito, ¿sí? Y con un poco de alcohol o con cloro. Ahí en el mercado hay disponibilidad de pañitos con cloro, por ejemplo, hay pañitos con alcohol, se pueden usar para limpiar el celular muy bien por todos lados, ¿sí? Entonces yo lo limpio, que quede húmedo, lo dejo que seque 4 minuticos y después vuelvo y lo limpio. ¿Listo? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es que miren que el celular uno lo pasa de manera inadvertida, no lo limpia y es un canal de transmisión de cualquier cantidad de cosas, porque el celular siempre lo tenemos en la mano y con la mano cogemos todo lo que tenemos a nuestro alcance y eso nunca lo hacemos. Un usuario pregunta, ¿por qué existe gente que se cura teniendo 99 años y otros mueren teniendo 25 y sin preexistencias? Mira, esa es una interrogante que tenemos en varias partes, que hay en varias partes del planeta y hay que aclararla, ¿sí? Poder decir cuál es la razón, no la tengo en este momento, pero tendrán que venir a posterior estudios que puedan aclararnos cuáles eran esas características personales que le permitieron a esas personas sobrevivir y a las otras no sobrevivir. Okay. De Yaniri Alarcón pregunta, ¿el virus afecta más a las personas con tiroides? Con tiroides, con enfermedad de tiroides, pues hasta el momento de lo que yo he revisado en la literatura no he visto, pero sí afecta a personas que tienen problemas con su sistema inmunológico, por ejemplo, con el sistema respiratorio, con el sistema cardiovascular, ¿sí? Pregunta Estefi Bejarano, ¿alguna sugerencia especial para las personas que con probabilidad iniciaremos a trabajar en el sector constructor? Las recomendaciones que se han hecho desde siempre y más la adicional del tapabocas. Tapabocas, lavado de manos, distancia social, ¿sí? Muy Pregunta, importante eso. pregunta Marlene Borrero, doctor, ¿es efectivo hacer gárgaras de vinagre y bicarbonato de sodio caliente para evitar que el virus viva en la garganta? Mira, de esas cosas se ha dicho mucho, ¿no? Y uno ve por televisión o por videos en las redes, muchas cosas de esas, ¿no? Yo te digo que en este momento no hay un estudio que demuestre si es bueno o malo, es lo que te puedo decir. No hay un estudio científico que diga a tantas personas cogimos, le dijimos que hicieran gárgaras, a tantas le dijimos que no hicieran gárgaras y entonces fue menos para los de gárgaras y más para los de no gárgaras, ¿sí? Ahí me preocupa es el hecho de que vayan a tratar las personas de utilizar elementos que les vaya a hacer daño a su zona, ¿sí? De la tráquea, esta parte interna, o que vayan a tratar de hacerlo con agua o elementos calientes como acabaron de decir, como acabaste de decirlo, ¿sí? No va a hacer que se vayan a quemar y eso sí va a ser un problema más grande. Ok, doctor. Nicolás Amado pregunta, si tengo que ir al médico porque tengo algún otro tipo de enfermedad, ¿cómo hago para evitar un contagio? Mira, Nicolás, hay que hacer lo que ya nos han dicho siempre, ¿sí? Tapabocas, distancia de 2 metros siempre con cualquier persona, lavado de manos constante, ¿sí? Si estornudo, saber estornudar,
las recomendaciones que se han hecho siempre, ¿sí? Tratar de estar por ejemplo, si tienes que subirte en un Transmilenio, tratar de que las ventanas del Transmilenio siempre estén abiertas. Si estás en un lugar donde tienes que hacer fila, tratar de que haya circulación de aire, ¿sí? A quien maneje el lugar, porque eso ayuda mucho a que el virus no quede pues suspendido en el aire. Y ahora es muy importante tener en cuenta esto, y es que Bogotá tiene, lo que decía la alcaldesa en algún momento, un triple riesgo, ¿no? El tema de la contaminación ambiental, que ya ha bajado bastante, ¿sí? Ayudaba a que las partículas quedaran suspendidas más tiempo en el aire, uno, eso, y dos, el tema del pico epidémico que uno casi que siempre se espera en estas fechas. El pico epidémico respiratorio también iba a ser un problema que ayudaba bastante. Entonces las recomendaciones, vuelvo y reitero, deben ser las mismas que nos han hecho desde siempre. Ismael Jesús Ibáñez pregunta si es verdad que el virus se te puede meter por los ojos caminando en la calle. Es para saber si debemos usar gafas. Bueno, eso ya lo hemos comentado. El tema del virus es un virus pesado, es un virus que cae rápidamente al piso. En la calle, el aire circula mucho más rápido, eso ayuda a que el virus caiga más rápido y se desplace más rápido. O sea, no hay evidencia de que eso esté sucediendo o suceda. Bueno, te resumo varias preguntas que van como hacia el mismo tema, y es, ¿qué es más recomendable? ¿Ir al supermercado a comprar los alimentos o pedir domicilios? Bueno, no, si tú tienes la posibilidad de pedir domicilio, pídelo, no le veo inconveniente, sí, pero siempre lo que decíamos hace un rato, independientemente de si vas o te traen, siempre hacer limpieza de todo lo que llega a la casa, ¿sí? Todo el mercado que llega a la casa, hacerle limpieza. Eso, por ejemplo, y lo digo desde el punto de vista personal, eso hacemos en nuestra casa, y es una limpieza exhaustiva de todos los paquetes o elementos que se traen. Bueno, doctor, preguntan también. El sistema de pruebas del COVID es otro punto que ha generado controversia. ¿Qué tanto riesgo hay que hayan errores en los resultados de estas pruebas? El sistema, bueno, mira, ahí hay una cuestión y es muy importante, y es que no hay una prueba que sea 100% que sea infalible, y no es por sí misma la prueba, porque hay cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, para poder hacer la determinación de si tengo el virus o no, que es lo que hace el Instituto Nacional de Salud, la cadena empieza desde el momento en que se toma la muestra. Si la persona que toma la muestra con el hisopado nasofaringeo no hace bien la toma, ya hay un error. ¿Sí? Si lo hace de manera adecuada, ya hay un error. Si no toma la muestra adecuadamente, ya tenemos un problema. Aparte de eso, guarda la muestra. Después de que guarda la muestra, tiene que embalar la muestra. Eso tiene que ir en un paquete especial y tiene que diligenciar algo que se llama la ficha de notificación obligatoria de la enfermedad, que es del Sistema de Vigilancia Epidemiológico de Colombia, el CIVIGILA. Entonces, si la persona no diligencia bien la ficha coherente, de manera adecuada, y la anexa a la muestra ya embalada, ahí tenemos otro problema. Después de eso, el transporte. Si durante el transporte hay errores, se cae la muestra, el embalaje se daña, entonces se puede dañar la muestra también, ¿sí? Si cuando llega a la institución, el Instituto Nacional de Salud, queda expuesta mucho tiempo de manera inadecuada, también puede haber un problema. Entonces, es todo un proceso tan largo, ¿sí?, que debe cuidarse cada momento para poder hacer y tener una muestra adecuada en su procesamiento. Doctor, muchos hacen preguntas sobre el uso de tapabocas, teniendo en cuenta que acá es obligatorio para el sistema de transporte, para ir a mercar. ¿Qué función cumple el tapabocas? Mira, sencillo. La función es de barrera, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud recomendó, porque es de barrera. Yo me cuido y te cuido, ¿sí? Hay que recordar que la salud pública es de todos, y venceremos esta situación y saldremos adelante si todos ponemos de nuestra parte. Entonces, si yo tengo esa conciencia de la salud pública, que es de todos, no es solamente del Estado, ni el Estado nacional, ni el gobierno distrital o el gobierno municipal, en el caso de los municipios, yo tengo que tener claro que debo tratar de evitar enfermar a otras personas en el caso de que tengan la enfermedad, o si no,
de tratar de evitar transmitir algún tipo de microorganismo. El tapabocas, ¿de qué me sirve? Como barrera. No me permite que me disminuya la posibilidad de que lo que sale de mi boca cuando hablo o estornudo se proyecte hacia otras personas. Transmilenio. En un Transmilenio ustedes saben que hay muchas personas así, pegadas, aglomeradas, ¿sí? Si alguien estornuda en el Transmilenio, que es un lugar que hay aglomeración de personas y el aire, si las puertas están cerradas cuando llueve, las ventanas están cerradas, perdón, cuando llueve, queda suspendido el estornudo en el Transmilenio y él empieza a desplazarse por todo el vagón y todas las personas lo van a respirar. Si la persona tiene un tapabocas, ¿sí? Y sabe estornudar, es doble barrera para no expeler desde mi boca esos microorganismos. No solamente el COVID, ¿sí? Cualquier otro tipo de microorganismo. Doctor, Luz Elena Guapacha pregunta, ¿en sitios con aire acondicionado el virus queda suspendido más tiempo? Pues esa es una situación que es muy probable que suceda, sí, muy probable que suceda. El aire entre más frío esté, más condensado es y más ayuda a que las partículas queden suspendidas. Doctor, ¿a qué se debe que el virus afecte tan fuerte a los adultos mayores, pero con los niños no lo hace, si también son una población vulnerable? Mira, hay identificación de casos y acá en Colombia lo hemos visto que está afectando tanto a niños como a adultos, ¿no? Estamos viendo que está afectando a niños y adultos. Hoy vi precisamente una noticia de una bebé que falleció, si no estoy mal. Entonces nos está afectando tanto a adultos, a jóvenes, a niños. Lo que pasa es que a medida que uno crece y envejece, el sistema inmunológico se empieza a deteriorar, ¿sí? Entonces la capacidad y la probabilidad de poder responder pues va a disminuir. Pero también tenemos casos, como el que hablábamos hace un rato, de una persona de 90 años que se recuperó, ¿sí? Entonces, la prevención que se tiene en mayores de 70 años en el país es a partir de todas las experiencias mundiales que se han encontrado, ¿sí? Preguntan, ¿cómo debe ser el distanciamiento social con otras personas? ¿Cuánta distancia y cuánto tiempo? Se ha hablado de 15 minutos. No, acuérdense que lo de 15 minutos es el contacto estrecho, ¿sí? Contacto estrecho es cuando yo duro más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia con una persona, ¿sí? Contacto estrecho, ¿sí? La distancia ya la tenemos clara, ya nos la han dicho, ¿sí? Como 2 metros, ya eso nos lo han repetido, volvemos a repetirlo, 2 metros, ¿vale? Bueno, Roger Herrera dice, ¿qué opina usted de que sectores ya empiecen a trabajar el 27 de abril? ¿No se perderá todo lo que se ha logrado hasta ahora? Miren, esa es una pregunta que siempre se va a hacer, ¿sí? Y vuelvo y les respondo y es, en algún momento hay que abrir, ¿sí? En algún momento hay que abrir. La pregunta no es cuándo, la pregunta es cómo se va a levantar la cuarentena. Y el gobierno, tanto nacional como distrital y de departamentos y municipios, están haciendo la labor, ¿sí? Volvamos a recordar los 6 puntos que la Organización Panamericana y Mundial de la Salud han solicitado a tener en cuenta para levantar cuarentenas, ¿no? Y reitero ahí lo siguiente, ningún país es perfecto, ningún país va a tener al 100% las cosas, ¿sí? Y eso hay que tenerlo claro. Y como no va a suceder al 100% todo, tenemos que poner todo de nuestra parte. Vuelvo y reitero y no me cansaré de reiterarlo. La salud pública es de todos, ¿sí? Yo no tengo que esperar a que me digan, venga, por favor, mantenga los 2 metros de distancia. Venga, por favor, no estornude así. Venga, por favor, use el tapabocas. Es responsabilidad de todos. Doctor, hemos visto que en Colombia el número de pruebas que se realizan frente a los casos que dan positivo es bajo. ¿Esto cómo debe leerse? ¿Cómo debe leerse? Pues en esa pregunta es muy importante poderla revisar con el gobierno, ¿sí? El gobierno es el que tiene la capacidad de poder darnos esa respuesta, porque pues ellos están haciendo las labores que tienen que estar haciendo. Ahora, si miramos la cantidad de pruebas que se hacen en otros países, pues son diferentes, ¿sí? Son diferentes y va a depender de la capacidad de poder adquirir, la capacidad de poder realizar no es solamente hacerlas, es que aplicar una prueba de esas conlleva todo un trabajo operativo detrás de ello, ¿sí?
que yo les explicaba hace un rato, desde el momento de la toma hasta el momento del procesamiento, desde el momento en que yo decido a quiénes le tomo y a quienes dejamos esperando, desde el momento en comprarlas. Miren, el mercado mundial, sí, en el mercado mundial no somos los únicos que estamos buscando pruebas para comprar. Los está buscando todo el planeta, ¿sí? Y todo el planeta somos, no me acuerdo en ese momento, 8.000 millones de habitantes. Tendrían que producirse 8.000 millones de pruebas para poderse realizar, y no solamente una prueba, hay que hacerla varias veces, ¿sí? Entonces, digamos que no los 8.000, cojamos solamente la población urbana del planeta, que sean, voy a besar en decir un valor, 4.000 millones de habitantes, ¿sí? Si le tuviéramos que hacer examen a 4.000 millones de habitantes, no solo voy a hacer una prueba, me toca hacer varias, ¿sí? Entonces, no somos los únicos que tenemos que conseguir en el mercado mundial esas pruebas. Entonces, la respuesta es sencilla y es: debemos hacer lo mejor que tenemos con las posibilidades que podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque perfecto no va a ser, pero sí hay responsabilidades por parte de la población para aportar a la salud pública. Doctor, varios de nuestros usuarios coinciden en el tema del cuidado con las mascotas y si las mascotas transmiten el virus. Pues hasta el momento hay algunos reportes, no hay estudios científicos claros de que algunas mascotas se han enfermado, pero son más informaciones de tipo no científico. Lo recomendado sí es que la mascota, cuando llegue de la calle, pues limpiarle los piecitos como uno lo hace normalmente siempre, así no existiera el COVID. Uno tiene que acostumbrarse, cuando la mascota llega de la calle, a limpiarle los piecitos, ¿sí? Ya que esté siempre limpia y bien organizada. Para finalizar, ¿usted qué le dice a esas personas que temen a que se levante este aislamiento preventivo? Miren, es muy importante recordar que no nos podemos quedar encerrados toda la vida, primero. Segundo, es importante recordar que debemos mantener nuestras medidas de protección, no solamente por nosotros, nuestras medidas de prevención y protección, sino por los demás, ¿sí? Si todos ponemos de nuestra parte, todos unidos, podemos salir adelante. Ahora, ¿va a ser inevitable tener casos? Sí, va a ser inevitable. ¿Va a ser inevitable muchas veces ver personas que van a fallecer? Sí, va a ser inevitable. La idea es que podamos conjurar y disminuir esa cantidad de casos y muertos, ¿sí? Y eso va a depender de qué, de nuestro compromiso como ciudadanos, de nuestro compromiso como, ni siquiera colombianos, sino como habitantes de este planeta. Unidos podemos hacerlo. La salud pública es responsabilidad de todos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Les recordamos que pueden revivir este live en nuestro Facebook. Y bueno, les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter @RCN Radio o en Instagram @RCN Radio Colombia. Además, con el numeral Asesoría en Casa, nos pueden contar también qué tipo de experto quiere que tengamos en este espacio. Muchas gracias a todos por habernos acompañado.